Al filo de la intriga. En la búsqueda del dorado. El tesoro escondido y la historia oculta. Más allá de leyendas repletas de misterio, existen historias que están llenas de algo mucho peor, están colmadas de sangrientos enfrentamientos y codicia. De un deseo inacabable de descubrir algo invaluable, tan interminable que hace que quienes lo buscan se pierdan en la inmensa oscuridad de su misterio. Cuando hablamos de culturas y civilizaciones, normalmente hablamos de algo que anteriormente existió y quedó registro de su evolución. Pero este es un caso muy especial, nos referimos al Dorado. Es aquel lugar que existe y a la vez no existió jamás, solo en el pensamiento y avaricia de los antiguos conquistadores. Como si jamás hubiese existido a lo largo del tiempo o se hubiera ocultado intencionalmente de todos aquellos que pretendían poseerlo. Pero lo cierto es que dejó una huella imborrable en la historia del mundo. Una historia llena de secuestros, brutalidades, masacres, torturas y secretos que causaron desgracias a los exploradores y a todos los relacionados a la búsqueda del magnífico Dorado. Después de cientos de años, este increíble lugar aún sigue sin descubrirse, siendo necesario preguntarnos si aún sigue por allí escondido, en algún lugar donde su historia lo mantiene por siempre vivo. Descubriremos el misterio del Dorado, el tesoro escondido y la historia oculta. A lo largo de la historia, muy pocas veces se había visto un brillo más codicioso en los ojos de los hombres como los que se vieron en los de los ambiciosos exploradores. La leyenda del Dorado nació tras la conquista de Quito en Ecuador, que se suponía era más rica que Cusco. Sin embargo, no era así. El cordobés Sebastián de Belalcázar tuvo noticia de una tierra más al norte llamada Cundinamarca, donde los reyes eran cubiertos con oro en polvo a su muerte, para ofrendarlo a sus deidades, como dictaban sus creencias. Es importante resaltar que una vez difundida la leyenda del Dorado, la mayoría de los conquistadores, que eran aventureros que habían costeado su viaje con la venta de sus bienes en España, viajaban al nuevo continente con la única ambición de hacerse ricos. El propio Cristóbal Colón, el primero de esta horda de buscadores de oro, menciona en su diario 139 veces la palabra oro y tan solo cita a Dios 51 veces. Esto demuestra la prioridad tan alta que el oro tenía en la mente de cada uno de estos hombres. Pocos tenían intención de regresar a España. Cada uno de los exploradores decía, elegir ser pobres donde estamos o ricos en Perú. Mientras se adentraban en el viaje de su vida, sin saber si regresarían vivos o no de ella. No obstante, las promesas de ciudades talladas en oro y cubiertas de esmeraldas en ocasiones eran las mentiras perfectas que la población local arrojaba para librarse del ataque y acoso de los españoles. El Dorado fue el cuento que cobró más popularidad de todos aquellos. Un cuento que poco a poco parecía hacerse realidad en los pensamientos de los hombres, carcomiéndolos por dentro. Llevaban un demonio interior que no los dejaba detenerse, que los arrastraba a la más grande miseria o a la más grande gloria. Ese lugar, a donde los dirigían los peores pensamientos, se llamaba El Dorado, donde los indios lanzaban enormes cantidades de oro a las profundidades, como ofrenda a sus deidades. El rey de esa tierra, según la leyenda, acostumbraba cubrirse el cuerpo con un aceite sobre el que sus súbditos espolvoreaban oro, de modo que el mismo rey parecía hecho de oro. Entre cada uno de los viajes existía un factor común, que era el infernal recorrido para poder descubrir este intrigante lugar. Cuando llegaba la noche en las exploraciones, los sonidos llenaban de vida a la selva. Los cantos de los pájaros nocturnos, el chasquido de los troncos que caen con estrépito, carcomidos por las termitas, y los silbidos de millares de sapos, lo envolvían todo. Antes de comer,
cuando apenas tenían algo que llevarse a la boca, los perros que los acompañaban respondían con gruñidos a los sonidos graves y agudos que llegaban de la selva. Una total escena de terror, donde la realidad supera a la ficción. Pasando montañas y ríos de gran caudal, tan anchos que a veces no se veía la orilla opuesta, plagados de cocodrilos y tortugas. Y para sorpresa de todos, con serpientes tan grandes que eran capaces de comerse a una persona. Cuentan las historias de estos mismos exploradores sobre una serpiente que se tragó un buey. Tras triturarle los huesos, le quedaron fuera los cuernos. Algunos soldados dijeron que era una culebra cornuda. Tardó 3 días en romperlos y echarlos fuera. Y por si fuera poco, también existían los horrores de El Loco. Aquel hombre cojo y violento que formaba parte de los exploradores. Hubo un día en que llamó a un sacerdote para que lo absolviera de sus pecados. El sacerdote le dijo que su obligación era arrepentirse y acudir a buscar perdón a los pies de su majestad. A lo que respondió: ¿ha perdonado el Señor al rey Felipe por los muchos crímenes que ha cometido? A continuación, advirtió al sacerdote: si yo lo mato a usted y después me arrepiento, ¿me perdonará Dios? Estupefacto por lo que imaginaba, el sacerdote escuchó cómo ordenaba a sus hombres que lo mataran de manera amable. El cura se extendió en el suelo boca abajo y comenzó a rezar salmos del Miserere. El verdugo le puso un collar de hierro y un tornillo con una bola en el extremo por debajo de la lengua y apretó hasta romperle la mandíbula y cortarle las mejillas. Pero el sacerdote seguía vivo. Otro de los verdugos lo remató para acabar con su agonía. El oro y sus leyendas más grandes están plagadas de masacres y brutalidades que jamás imaginamos que existieron. Hoy mucha gente aún se pregunta si El Dorado efectivamente existió. Sin embargo, después de tantos viajes y exploraciones, todo resultó mal. No encontraron nada, y muchos de los hombres que los acompañaban fueron víctimas de enfermedades desconocidas para ellos. Y otro tanto fueron secuestrados por indios para someterlos a rituales sangrientos. En el siglo XIX, la búsqueda del dorado cobró un impulso distinto, pues el ilustre Alexander von Humboldt, quien había pasado meses siguiendo el curso del Orinoco, aseguró que en el fondo del lago Guatavita podría haber más de 500,000 de piezas de oro. Incluso a inicios del siglo XX, el coronel inglés Perry Fawcett, que trabajaba en la traza de la frontera entre Brasil y Bolivia, escuchó la historia del lugar y decidió partir en su búsqueda. Pero no lo encontró. Después, en 1925, regresó al mismo sitio intentando hallar una ciudad hecha de cuarzo. Pero nunca más se volvieron a tener noticias suyas. Perseguir la ensoñación del dorado trajo sus consecuencias. Jamás se descubrieron ciudades edificadas a base de oro y piedras preciosas. El magnífico dorado solo condujo a tierras pantanosas. Sus habitantes no eran hechos de oro, pero sirvieron para remunerar el desencanto de los españoles sedientos de poder. Y es así que al pasar el tiempo, muchas de estas iniciativas se desaparecieron. Las búsquedas y exploraciones tuvieron grandes desenlaces para las poblaciones aledañas debido a la conquista y sed de poder de los exploradores. Mientras más investigamos la historia, más nos damos cuenta de la codicia que existió a lo largo de estos sucesos. Como civilización, esto nos hace entrar en razón, para ser conscientes y no repetir las sangrientas historias nuevamente. De esta manera es como El Dorado obtiene un sitio muy importante entre los lugares más misteriosos y terroríficos de nuestra tierra, haciéndonos recordar hoy en día todo lo que significa y significó para el mundo. Una huella bastante profunda e imborrable para la historia, digna de un recuerdo permanente y latente en los corazones de todos. Un lugar que aún no sabemos si existe o no.